acerca de la doctrina de la Trinidad. Vamos a repasar. Estamos pocos, nos tocó a todos. ¿Cuáles son los 3 enunciados que hemos dado para definir la doctrina de la Trinidad? Si ustedes quieren explicar la doctrina de la Trinidad, yo les he dado 3 sentencias sencillas. ¿Cuáles son? Dios es 3 personas. Bien, hermana. Otra. ¿Hay un solo Dios? Y cada persona es plenamente Dios. Hermanos, memorícense eso. Todos a la vez. A ver, Dios es 3 personas. Esa es la primera sentencia. Bueno, no es que tengamos que dar un orden en las sentencias, pero Dios es 3 personas. O sea, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios. O sea que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y eso nos lleva a veces, o nos pudiera llevar a concluir, entonces son 3 dioses. No, es un solo Dios. Hermanos, con esas 3 sentencias podemos sencillamente profesar, afirmar la doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos en un solo Dios, no son varios dioses, es un solo Dios. Nosotros entendemos que nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros entendemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son plenamente Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad. Ahora, hermanos, solamente estoy haciendo un repaso. Las grandes presuposiciones que nosotros tenemos en el estudio de la Trinidad. La primera es que que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Con eso lo que yo básicamente estoy respondiendo es que no es la lógica nuestra autoridad. Claro, las anteriores sentencias que yo hice, pues uno dice, bueno, pero ¿cómo así que si Dios es 3 personas es un solo Dios? No entiendo cómo es eso. Pues la Biblia enseña eso, nosotros creemos lo que la Biblia enseña. No podemos decir, no, como no me parece lógico, entonces yo cambio todo lo que no. Si la Biblia es nuestra autoridad y la Biblia enseña que Dios es trino, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Creerlo. Se está escuchando bájale un poquitico tal vez. Ahí. Entonces, nosotros, hermanos, porque la Biblia enseña que Dios es trino, confesamos que Dios es trino. Y la otra es que Dios es incomparable. O sea, no podemos esperar que Dios sea como nosotros. Es racional, es lógico que no podamos comprender plenamente al Dios que es más allá de nosotros. Él se nos da a conocer, pero Él es el Dios incomprensible. Ahí tenemos los textos. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Dios es incomparable. Y muy bien, ya solamente para atender a lo que vimos en la ocasión pasada. En la ocasión pasada vimos un tema que pues es difícil, es un poco más profundo para poder entender las relaciones trinitarias. O sea, ya no solamente entendimos que Dios era trino, sino que quisimos ir un poco más a fondo y entender cómo es que Dios se relaciona entre sí, cómo es que son 3 personas, por qué son 3, porque el Padre es el primero, porque uno envía al otro, etcétera, etcétera. ¿Quién se atreve, ahí con los apuntes, ahí como está, quién se atreve a explicar esa Trinidad ontológica? Ahí con los apuntes, con lo que están viendo y lo que recuerdan, por supuesto. ¿Qué es eso de Trinidad ontológica? Muy bien. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica, estamos hablando de la esencia de Dios. O sea, lo que Dios mismo es. Como que nos quitamos nosotros de la escena, la creación, la redención, y solamente lo estamos mirando a Él. ¿Quién es Dios? Entonces es la Trinidad ontológica. Bien, ¿qué más? ¿Cómo, mi hermano? Eso sería lo otro. Eso sería la económica. Quedémonos en la ontológica. ¿Por qué? Ahí tienen los apuntes. ¿Por qué nosotros decimos que el Padre es la primera persona de la Trinidad? ¿Por qué no podemos decir que el Hijo es la primera persona de la Trinidad? Muy bien, porque el Padre, el atributo personal del Padre es que Él engendra. Él es el que engendra. Él ni es engendrado ni procede de nadie. Entonces, como Él es el que engendra, Él es el primero. ¿Por qué el Hijo es la segunda? Porque Él es engendrado de la primera. Por eso es que Él es la segunda. ¿Y por qué el Espíritu es la tercera?
porque procede. Y ahí estamos hablando de los atributos personales de cada persona de la Trinidad. Aunque todos son plenamente Dios, entendemos por la Escritura que el Padre tiene un distintivo, el Padre engendra. El Hijo tiene un distintivo, es engendrado. Él no engendra al Padre, Él no engendra al Espíritu Santo. Él es engendrado. Y el Espíritu Santo tiene un distintivo. Él procede del Padre y del Hijo. Eso, hermanos, es la Trinidad ontológica. Y decimos entonces que estamos hablando del modo en el que subsisten las tres personas de Dios. O sea, cómo se relacionan ellos entre sí, cómo subsisten. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. De ahí afirmábamos, por ejemplo, algo que es que el Hijo es engendrado desde la eternidad y el Espíritu Santo procede desde la eternidad. Así es como ellos son eternamente. Y lo otro, la Trinidad ontológica. Bueno, perdón, que por cierto les aclaraba, no es que ahora son 6 personas de la Trinidad, sino que es la forma de entender cómo se relaciona. Entonces, ontológicamente en su ser, la Trinidad económica, ¿qué es? La manifestación de Dios. Ajá, pero ¿en qué sentido? ¿Por qué le decimos así? La manifestación de Dios, ¿por qué? Ah, muy bien, porque ya estamos hablando de esas obras que Él hace hacia nosotros. O sea, ya cómo es que nosotros percibimos a Dios. Aquí ya sí entramos, por decir algo, nosotros en escena y es lo que nosotros percibimos. ¿Cómo es que nosotros percibimos a Dios, al Dios Trino? ¿Cómo se nos manifiesta a nosotros? Ahí donde hablamos de esta Trinidad económica. ¿Cómo es que Él nos revela? ¿Y cuáles son las obras particulares de cada uno? La del Padre es la de creación, la del Hijo redención y la del Espíritu santificación. A ver, hermana, Luz Helena, ¿quiere decir eso que solamente el Padre crea? ¿El Hijo nada tiene que ver ahí? ¿El Espíritu Santo nada tiene que ver ahí? Muy bien, todos tienen que ver en todas las obras, pero de pronto la Biblia nos muestra que uno se destaca, por eso le pongo particular o pudiera decir principal. Como que la Biblia muestra que el Hijo más que todo es el que redime, pero el Padre lo envió y el Espíritu Santo aplica la salvación. No es como que el Hijo dice, bueno, Padre, Espíritu Santo, yo voy a redimir aquí, ustedes no se metan en esto. No, porque es un solo Dios. No son 3 dioses, es un solo Dios. Por eso esa sentencia que le agregué, esto no lo tenía la vez pasada puesto, pero dice, toda obra trinitaria es desde el Padre, mediante el Hijo y en el Espíritu Santo. Así es como nosotros podemos entender todas las obras trinitarias. Proceden del Padre por medio del Hijo y en el Espíritu Santo. Aquí es donde hablamos, hermanos, de una subordinación funcional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso de subordinación funcional, hermano Adolfo? ¿Qué es eso? Ah, muy bien. ¿Cómo cada uno se somete al otro? ¿Quiere decir eso que como el Hijo se subordina al Padre, Él es menos Dios? Definitivamente no. Ajá, muy bien. Por un orden, el Padre envía al Hijo, pero el Hijo es plenamente Dios, pero se subordina al Padre en, por ejemplo, la redención. Entonces no es que uno es menos Dios que el otro. No, no, son plenamente Dios. Tienen la misma esencia, pero el uno se subordina. Bien, hagamos el mismo examen que hicimos la vez pasada, para ver esto de Trinidad ontológica y Trinidad económica. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Trinidad ontológica o Trinidad económica? ¿Económica o ontológica? Trinidad económica. Porque estamos hablando de que si fuera ontológica, entonces Cristo sería menor al Padre. Ontológicamente, o sea, en el ser, Él sería menor, ¿no? Está hablando de cómo se relacionan. El Padre es cabeza de Cristo en el sentido de la redención, en el sentido de esa autoridad, de esas funciones, pero no del ser. Juan 14:28. He dicho que voy al Padre porque el Padre mayor es que yo, dice Cristo. Ontológica. O sea que el Padre es más Dios que el Hijo. Trinidad económica. Cristo está en el estado de humillación. Él dice en ese estado de humillación, el Padre es mayor que yo. Yo me sujeto al Padre, pero no puede ser ontológico
porque estaríamos diciendo que Cristo es menos Dios que el Padre. Y esta, Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Ontológica. Aunque Cristo está en el estado de humillación, Él dice que yo y el Padre somos uno. En un lado dice Él es mayor, pero en el otro dice somos uno, porque es el mismo Dios. Aunque esté en el estado de humillación, es el mismo Dios. Muy bien, amados. Vamos, el tema vale la pena seguirlo repasando, ¿no? Vamos hoy a hacer un poquito de apologética, o sea, la defensa de la fe. ¿Qué es apologética? Defensa de la fe. Judas nos dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Vamos en esa apologética a responder o a defender nuestra doctrina de la Trinidad a dos posturas grandes, a dos grandes herejías que hay. Una es el arrianismo, que hoy lo tenemos como los testigos de Jehová, y otra es el modalismo, que hoy lo conocemos como los unicitarios. ¿Por qué tomarme el tiempo de defender esto? No es porque obviamente en mi audiencia haya personas que lo nieguen, no. Es por prepararnos como iglesia para tener defensa de nuestra fe y porque incluso, hermanos, criticando o defendiendo o haciendo apologética, uno como que entiende un poquitico. Uno entiende un poquitico más lo que cree. O sea, ver los argumentos de las herejías contra la Trinidad nos ayuda a entender mejor la doctrina de la Trinidad. Bien, vamos entonces con la primera. Como le digo, el arrianismo, conocidos como los testigos de Jehová, pero yo le puse aquí provocadoramente los testigos de Russell. Porque, hermanos, si fueran los testigos de Jehová, pues serían creyentes. Pero ellos no siguen a Jehová, ellos siguen a Russell, a su fundador. Un hereje que dijo que Cristo iba a venir y se equivocó y entonces la cambió y bueno, y un montón de herejías más. Los testigos de Russell, se me fue esa B. Muy bien, ellos dicen que Jesucristo no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. Por supuesto, hermanos, que aquí la crítica es en la Trinidad, ¿no? No en todas las otras cosas que ellos puedan tener errados, sino respecto de la Trinidad. Muy bien. Ojalá el tiempo nos alcance, hermanos, pero quisiera animarlos a participar bastante hoy. O sea, como que yo cito cada argumento y ustedes deben, o sea, se los estoy diciendo, como si yo juegue un papel por un momento de hereje. Primer argumento. Jesús nunca dijo que era Dios ni que debía ser adorado. El testigo de Jehová les va a decir eso, cuando ustedes le digan que Dios es trino. ¿Cómo responden ustedes a eso? Si quieren, no se animen, pero piensen un momentico. No esperen a que yo les dé la respuesta. ¿Qué le responden ustedes a un testigo de Jehová que llegue y les dice, Jesucristo no es Dios porque Jesús nunca dijo que debía ser adorado, ni la Biblia dice que Él es Dios? ¿Qué hacen ustedes? Ay, ¿cuándo en los cultos allá? No, cierto, no van a decir eso. ¿Cómo responden? Bueno, hermanos, no es correcto hacer doctrinas de silencio. Esa es una respuesta. No es correcto hacer doctrinas de silencio. Por ejemplo, la Biblia, uno le puede decir, la Biblia nunca dijo que Jesús no era Dios, ni la Biblia nunca dijo que Jesús prohibió ser adorado. O sea, para jugar en el mismo terreno. Ok, tú me dices que Jesús no es Dios porque la Biblia no dice que es Dios. Muéstrame un texto que diga que Jesús no es Dios. O muéstrame un texto que diga que Jesús no debía ser adorado. Tampoco lo tiene. O bueno, no lo tiene porque nosotros sí tenemos unos. Entonces, si él dice que su doctrina es verdad porque no encuentra un texto, entonces uno le dice, ok, muéstrame un texto que lo niegue. No lo tiene. Entonces no puede ser lo que estás diciendo. Necesitamos ver la escritura. Sin embargo, hermanos, la Biblia dice que Jesús sí aceptó ser adorado. Vamos a Marcos 14:33. Jesús mismo aceptó ser adorado. No dice, tienen que adorar, pero la Biblia muestra que Jesús fue adorado y lo aceptó. Marcos 14:33. Es Mateo. Mateo 14:33. Eso es cuando sucedió lo de que Jesús camina sobre el mar y lo de Pedro y demás. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron
diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Si Jesús no fuera Dios, él hubiera dicho, no, no me adoren. Como los textos que les pongo ahí de comparación, esa CF quiere decir compare. En Hechos 10:26 no vamos a ir, pero en Hechos 10:26 es donde el centurión se postra para adorar a Pedro. Y como Pedro no es Dios, le dice, no hagas eso, porque yo soy un hombre como tú. Y el texto de Apocalipsis es cuando Juan se postra ante el ángel y como el ángel no es Dios, le dice, no hagas eso. Pero aquí tenemos a Jesús siendo adorado como Dios y él, si él no fuera Dios, él diría, no hagan eso. Pero él aceptó la adoración. Entonces no es tan cierto que no diga la Biblia que Jesús debía ser adorado. Y la Biblia sí enseñó que Jesús es Dios. Juan 8, versículo 59. Requerimos un poquitico de destreza. Hay varios versículos que voy a mostrar en pantalla, pero hay otros que quiero que lo leamos nosotros mismos. Alguien que me ayude con Juan 8:59. ¿Un varón, una dama que lea Juan 8:59? Sí, hermano. Muy bien, ellos van a apedrear a Jesús. Van a apedrear a Jesús. ¿Pero por qué? Miren en el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Si ese yo soy no fuera nada, pues los fariseos no hubiesen querido apedrearlo. Pero es que cuando Jesús está diciendo yo soy, él le está trayendo a la memoria el gran yo soy de Éxodo 3. Yo soy el que soy. El Dios de Éxodo 3, yo soy. En Juan 10:33, donde Jesús dice, el Padre y yo, uno somos. ¿Cómo que Jesús no dijo que era Dios? Y acompáñenme ahí a Juan 5:18. Lo leo yo. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los testigos de Jehová reconocen que Jesús es hijo del Padre. Ellos no lo niegan. El punto es que ellos no entienden lo que los fariseos sí entendían, que al Jesús decir que él era el hijo de Dios, eso no implicaba ser menos Dios, eso implicaba ser igual a Dios, era ser Dios. Por eso los fariseos lo querían apedrear. Me encanta que son los enemigos, ¿no? Si los enemigos dijeran, bueno, tranquilos, no, él no es Dios porque es hijo de Dios. No, los propios enemigos es los que entienden, se está haciendo Dios. Se está haciendo Dios porque está diciendo que es el Hijo de Dios. Entonces Jesús sí enseñó que era Dios. Siguiente argumento. La Biblia enseña que Dios es uno. Los trinitarios están equivocados porque en Deuteronomio 6:4 la Biblia es muy clara que Dios es uno. ¿Qué dice un trinitario? Ay, caramba, si no, pues que nosotros tenemos tres dioses, perdóneme, nosotros estamos equivocados, sí, usted tiene razón, nosotros creemos en tres dioses. No, hermanos, nosotros no creemos en tres dioses. Cuando nos digan, la Biblia enseña que Dios es uno, ¿nosotros qué decimos? Amén. Es que nosotros no creemos que son tres dioses, nosotros somos monoteístas o politeístas. Monoteístas. Entonces ellos... es que nosotros somos monoteístas, los judíos o los islámicos, o bueno, los testigos de Jehová. Ustedes son politeístas. No, yo soy monoteísta, yo creo en un solo Dios. Deuteronomio 6:4 enseña que hay un solo Dios, algo que yo creo. Que yo creo que ese Dios es tres personas, pero es un solo Dios, no son tres dioses. Eso ya lo vimos un poquitico en la anterior ocasión, pero veíamos que Génesis 2:24, por lo menos cuando dice... que el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra una es la misma palabra que se utiliza en Deuteronomio 6:4 para decir que Dios es uno. Pregunta, cuando yo veo en el matrimonio, ¿yo veo dos personas o una sola persona? Yo veo dos personas, aunque me dice que son una sola carne, porque ese uno implica pluralidad en la unidad.
Entonces Deuteronomio 6:4 no niega la doctrina de la Trinidad, sigue sustentando lo que Dios es. Y pudiéramos ir también al texto de de Éxodo 37, cuando se habla de que el pueblo de Israel es uno, la misma palabra. Aquí la iglesia de Barbosa es una. ¿Quiere decir que aquí nada más se congrega una sola persona? No, hay varias personas en esa unidad. Entonces, cuando Dios es uno, no niega, ni mucho menos dice que nosotros creemos en tres dioses. No, creemos en un solo Dios, plural, un Dios trino. Siguiente argumento. La Biblia dice que Jesús no sabía todo, que Jesús fue tentado, que Jesús murió, y esto no es cierto de Dios. Los textos que utilizan son los que tienen ahí en pantalla. A ver, hermanos, Marcos 13:32, no vamos a ir allá, yo se los digo, es donde dice donde le preguntan a Jesús por el día y la hora, y Jesús dice, el día y la hora nadie sabe, sino mi Padre. Ay, Jesús no sabe todo. Yo les pregunto, síganme en el argumento. ¿Dios lo sabe todo? ¿Jesús es Dios? Entonces, ¿por qué no sabe? Bueno, estarías mintiéndote por el lado de la Trinidad económica, vamos a tenerlo ahí. Santiago 1:13 dice que Dios no puede ser tentado. Nadie puede decir que es tentado por Dios, porque Dios no tienta ni puede ser tentado por nadie. Pregunta, ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Jesús fue tentado? Entonces Jesús no es Dios, porque Dios no puede ser tentado. Ah, bien, hermana Luz, en su humanidad. Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Hay cosas que competen a su humanidad que no competen a su divinidad. Por ejemplo, la de morir. Si Dios no puede morir y Jesús murió, ¿quiere decir que Jesús no era Dios? No, Él muere en cuanto a su naturaleza humana, pero la divina nunca puede morir. Verdaderamente murió, verdaderamente fue tentado, pero son asuntos de este otro misterio que es la unión de Cristo, de su naturaleza divina y su naturaleza humana. Eso nos ayuda a entender. Y aquí como un agregado en este mismo argumento, el de Marcos 10:18, cuando el joven rico llega donde Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino Dios. Entonces dicen, mira, Jesús está reconociendo que Él no es bueno, que el único bueno es Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para responder ahí? ¿Qué decimos ahí? Bueno, el joven, aquí no es de la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque en la naturaleza humana y la naturaleza divina tiene que ser bueno. Si no es bueno en la naturaleza humana, pues no podemos ser salvos. ¿Cómo entendemos ese texto, hermanos? El joven rico no lo está reconociendo como Dios. Cuando el joven rico llega donde Jesús y le dice, maestro bueno, el joven se está sintiendo también bueno porque él dice que ha guardado la ley desde su juventud. O sea, el joven rico llega donde Jesús con un estándar de bondad altísimo. Yo soy muy bueno. Entonces le dice a Jesús, maestro bueno, es como si le estuviera diciendo, tú y yo somos buenos. Entonces Jesús más bien le dice, no hay bueno sino Dios. De una lo está confrontando, pilas que tú no tienes bondad. ¿Y qué viene a la postre en el texto? Yo solo lo digo rápido, hermano, no me puedo detener en cada argumento. Ustedes lo pueden analizar después. Pero ¿qué empieza después a Jesús a decirle? ¿Guardas toda la ley? Y él le sale y le recita que sí, que todos los mandamientos guarda. Jesús lo está confrontando. ¿Y qué le dice? Ve y vende todo lo que tienes y vuelve aquí. ¿Por qué? Porque no cumplía el primer mandamiento. Tenía otro Dios, el dinero. No era bueno. Ahí Jesús le hizo ver, tú no eres Dios. Tú no eres bueno. Déjate de creer tan bueno. El único bueno es Dios. Entonces Jesús más bien está confrontando un estándar de bondad en este joven rico. Muy bien. Adorarlo. Bien, mi hermano. El hermano Adrián nos agrega algo más. Entonces es una mera adulación. No es una bondad verdadera. Qué bueno eres, ¿no? Mera adulación. Gracias, mi hermano. Siguiente argumento.
En Juan 14:28, Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Así que Jesús es inferior a Dios. Esa sí creo que tenemos ya respuesta. Lo acabamos de repasar. El testigo de Jehová, póngale la ley que ese texto se lo saca. ¿Qué le dice un trinitario? ¿Qué le dice un trinitario? No me hagan sentir. Ah, muy bien, se someten su naturaleza humana en ese estado de humillación. De hecho, si quiere, ustedes le sacan ahí, ¿cómo se llama? Conocimiento, así, fanfarronean ahí, le dicen, no, eso es la Trinidad económica, es una subordinación de función y lo enredan. Es simplemente que Cristo se sujeta al Padre, se subordina al Padre por la salvación, pero eso no quiere decir que Él sea menos Dios. Ya lo que he visto, Juan, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Yo respondería entonces al testigo de Jehová y le diría, bueno, ¿acaso las mujeres son menos seres humanos porque deben sujeción al varón? Yo sé que ellos enseñan que el varón es la autoridad y que la mujer debe sujetarse. Si el hecho de que Cristo se subordine al Padre para ellos implica que Jesús no es Dios, es menos Dios, entonces lógicamente la subordinación de la mujer al varón implicaría que la mujer es menos humana, que la mujer es más baja. No sé qué responderían, me gustaría escuchar un testigo de Jehová que responden ahí. Bueno, en el mejor de los casos, con toda la que tienen, dirían, sí, la mujer es menos Dios, es menos humana. No se me haría raro porque tienen un montón de herejías. Pero si vamos a decir que el hombre y la mujer obviamente son iguales, ambos son seres humanos, y para nosotros el que uno se subordina al otro implica, o bueno, para ellos, el que uno se subordina al otro implica que es menos Dios, entonces la mujer sería menos humana, sería menos ser, sería una cosa, qué sé yo. Pero nosotros, aquí es donde vemos la doctrina de la Trinidad aplicada aún en el rol del varón y de la mujer. Que la mujer se subordine no implica que sea menos, implica simplemente un tema de funciones, de roles. Y el último argumento que utilizan los testigos de Jehová es un poquitico más elaborado, es el de Juan 1:1. Dicen ellos que Juan 1:1 debe ser traducido en el... Vamos a Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice su Biblia, era un Dios. Porque tú llegas y tú le dices, pues abra Juan 1:1 para que veas que Jesús es Dios. Y él abre su Biblia en Juan 1:1 y te lee, aquí dice que Jesús es un Dios. Y uno queda, espera, ¿cómo así? Te va a decir, tu Biblia está mal traducida. Tu Biblia no está siguiendo las reglas gramaticales del griego. Ellos son entrenados para eso. Y pues normalmente un cristiano no sabe mucho de griego, normalmente. Entonces queda uno medio embolatado. Bueno, permítanme explicar esto, hermanos. En la gramática griega no existe el artículo indefinido. Aquí nos tocó volver al colegio. ¿Qué es el artículo indefinido en el español? ¿Cuál es el artículo indefinido en el español? ¿Cuál es el artículo indefinido en el español? Nosotros tenemos artículo definido y artículo indefinido. Artículo definido masculino, femenino, artículos indefinidos masculino, femeninos, artículos singulares, plurales, artículos indefinidos, singulares y plurales. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el indefinido? Un. Cuando ustedes dicen, me comí una manzana, no están diciendo cuál se comieron. Una, es indefinido. Me casé con una persona, no se sabe con cuál se casó, es indefinido. Pero si ustedes dicen, me comí la manzana, artículo definido. Ya esa manzana se conoce, ¿cuál es la manzana? O me casé con la hija de Pepito. Bueno, sabemos quién es la hija de Pepito. Entonces, artículo definido, artículo indefinido. En el griego no existe lo que nosotros en español traduciríamos, o ellos traducen como un Dios, empezando por ahí. Entonces ellos nos dicen, no, mira, es que aquí debe ir un Dios porque el griego lo dice. Momento, el griego ni siquiera conoce el artículo indefinido. Ya vamos a ver. El griego no dice artículo indefinido, o sea que la traducción del un no debería ni siquiera estar.
O sea que aquí quedamos, ellos y nosotros quedamos en el mismo terreno. Está bien, no dice artículo definido, no está, en verdad no está el artículo definido, o sea, no dice el Dios, pero tampoco está el artículo indefinido, un Dios. Quedamos por igual. ¿Cómo definimos eso? Bueno, en el griego sí se puede saber cuándo. A ver, el griego no utiliza el artículo indefinido, pero por contexto, el español correctamente ha de introducir el artículo indefinido, por contexto. El contexto de aquí no permite el artículo indefinido. Pero hermanos, para decir por qué el contexto de aquí no permite el artículo indefinido, yo me metería en un debate, perdón, en una cuestión de gramática griega que, para ser sincero, ni yo mismo la entiendo. Para ser sincero, o sea, es compleja. Pues la manejo, pero es compleja. Tiene unas reglas de que la palabra Dios aquí se está utilizando como sujeto predicativo. Entonces, cuando el sujeto va predicado, entonces debe ir el artículo introducido en el español y unas cosas que nos vamos a confundir. Y cuando se nos presente el momento de argumentar, no lo vamos a poder hacer. Baste con decir que ni el artículo definido ni el indefinido en griego está. Y ni el que nos está criticando ni nosotros sabemos griego, así que no nos pongamos a pelear de griego. Vamos a buscar otras reglas, vamos a buscar otra forma. Ahí adelante, vamos a Juan, capítulo 1, versículo 6. Y dice, hubo un hombre enviado de, en el griego no está el artículo definido. Pudiéramos traducir en, hubo un hombre enviado de un Dios. O sea, vamos a conceder que ellos tienen razón. Si el artículo definido no aparece, siempre toca traducir un Dios, o sea, indefinido. Vamos a concederlo, listo. Testigo de Jehová, tú tienes razón. Siempre que no aparezca el artículo definido, tendremos que introducir un Dios, artículo indefinido. Listo, tú tienes razón, concedámoslo. ¿Quién es el Dios del versículo 6? Ellos van a decir, pues es Jehová, es Dios. Muy bien, entonces aquí debería decir, hubo un hombre enviado de un Dios. O sea que ya no tenemos solo a Dios Padre, ahora tenemos a Jesús como un Dios, y ahora tenemos al del versículo 6 que no sabemos quién es y es otro un Dios. Si la gramática de ellos es correcta. El versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, testigo de Jehová. ¿Quién es este Dios? Es Jehová. Pero aquí dice, no aparece el griego, el artículo definido. Entonces deberíamos traducirlo según tu regla, hereje, un Dios. Entonces ya tenemos el un Dios del 1, el un Dios del 6, el un Dios del 12 y el un Dios del 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de un Dios. No, ahí va a quedar enredado. Ahí va a quedar enredado, explícamelo. Seguro que te va a decir, déjame que yo vuelva, voy a averiguarlo y voy a volver. No soy profeta ni hijo de profeta, no va a volver. No va a volver. Yo he leído, hermanos, yo he leído tantas historias de así, de debates. Bueno, me desvío un poquito, pero le voy a contar una historia que leí en un libro. El hombre era un erudito en el griego, era un creyente, un trinitario. Era un erudito en el griego, una eminencia. Y le llegaron a la puerta los testigos de Jehová y él confiesa que él como que se emocionó y hasta los hizo pasar y los atendió bien y les brindó cafecito y todo. Y le salieron con los argumentos del griego. Él se hizo el que no sabía nada. Explíqueme. Bueno, les escucho. No, que Jesús no es Dios, Él es un Dios. ¿Y por qué dicen eso? Juan 1:1. Oh, qué interesante. ¿Me puedes explicar por qué es eso? Y empezaron a repetirle cosas. Y él le dijo, o sea que ustedes entienden griego. Me hacen un favor, me lee, y le sacó todos sus escritos de griego. Le sacó un testamento en griego y le dijo, ¿tú me puedes hacer el favor de entonces traducirme este texto griego que yo no lo entiendo? Y se quedaron súper enredados. Y ahí como nervioso, le dijo, no, es que mira, mucho gusto, mi nombre es tal, yo soy erudito en griego, entonces me gustaría que por favor me ayudes con esa parte que no la he entendido. Pues obviamente no sabían nada de griego, estaban era meramente repitiendo argumentos. Y espere que vamos a averiguar. Y él le dijo, me parece muy bien, por favor ve, averigua, vuelves y me lo explicas. Dice él, nunca volvieron. Y así he leído muchas historias. Voy a averiguar y ya vuelvo. Nunca vuelven porque no tienen cómo explicarlo. Siguiendo su gramática, no tiene explicación para ellos. Para nosotros sí tiene sentido, para ellos no. Pero hermanos,
O sea, lo que termina por destruirles Juan 20:28. Vamos a Juan 20:28. O sea, ya con lo anterior están ahí tambaleando. Están como que, oh, ¿qué hago? Juan 20:28 es el golpe final para ese argumento. Dice Juan 20:28, o mírenlo, se los tengo en la pantalla. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El texto griego es el que les tengo en la pantalla, así tal cual aparecen los manuscritos griegos. Lo que ustedes ven subrayadito en rojo, hermanos, se leería ho teos. Ustedes sí saben qué es teos, teo. La palabra teo es Dios, Dios en griego. Aparece el artículo definido. Hablándole a Jesús, le dice ho curios, el Señor, y kai y ho teos, el Dios. Juan 20:28 sí utilizó explícitamente el artículo definido para hablar de Jesús como el Dios. Se acabó la discusión. Miren cómo lo traducen en su Biblia. Ahí al final, la de abajo es la Biblia de ellos. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. No le pudieron poner el un Dios. Vamos a aplaudirle que fueron sensatos. No le podía meter el un Dios porque en el griego está el artículo definido. Entonces su regla, la que estaban excusándose en Juan 1:1, no aplica. No pueden aplicarla en Juan 20:28 porque en Juan 20:28 explícitamente está el ho teos. La o con ese cosito, eso es un espíritu, se pronuncia ho. Ho teos, ahí está, el Dios. Le va a decir, ya vuelvo. No va a volver. Hermanos, de verdad, colóquenlo en su Biblia. Hagan esas referencias cruzadas en su Biblia para cuando demanden razón de vuestra fe. Ustedes no saben de griego, pero ustedes le pueden decir, oye, por favor, busca a tu líder y dile que te muestre un manuscrito griego y comprueba si en Juan 20:28 para Jesús se le llamó con artículo definido ho teos, el Dios. Bien, hermanos. Perdón, yo había dicho que era el último argumento. Ajá. Sí. Tienes toda la razón. Pues hermana, la erudición griega, por eso te digo, no me puedo meter allá porque nos enredamos, pero explican que cuando el artículo definido, bueno, indefinido porque no está, el artículo definido no está, el contexto del pasaje, temas como si el sujeto está en predicado, si está nominativo, si está en un montón de cosas de gramática definen si se debe poner un indefinido o no. Y la gramática griega no permite que en Juan 1:1 se meta un artículo indefinido, o sea, no lo permite. No es porque uno le puede preguntar se hizo el ejercicio, preguntarles a ateos, gente atea, ¿cómo traducirían Juan 1:1? Y ellos dicen, nunca decían se debe meter un artículo indefinido. Lo aplican a conveniencia. Es conveniencia. Lo que el hermano Adrián está diciendo, a ellos, su traducción, pues yo les estoy concediendo mucho con decir, miren que yo le he puesto entre comillas traducción, porque hermanos, una traducción es coger el griego y con las reglas griegas traducir, pero ellos no hicieron eso, ellos simplemente cogieron la versión del inglés en el inicio, ¿no? Tomaron la de inglés, copiaron y modificaron donde no les servía. No pude traer la evidencia porque no lo pude comprobar las fuentes, pero escuché, fue un predicador que explicaba, él tenía un libro del que obtuvo eso. Ese predicador explicaba que hubo un juicio en el que se estaba juzgando a las personas por haber hecho una traducción de manera ilegítima, o sea, no fiel.
Y entonces, testigos de Jehová. Y entonces estas personas le dijeron, ¿usted sabe hebreo? Sí. ¿Puede leer hebreo? Sí. ¿Jura que es capaz de traducir del hebreo? Sí. Al día siguiente en el juicio le trajeron manuscritos hebreos. Léalo. No pudieron leerlo. Los que habían hecho la traducción de los testigos de Jehová, fanfarroneando de que ellos sabían más hebreo, griego, les trajeron los manuscritos y no los podían leer. ¿Qué habían hecho ellos? Simplemente modificar en el propio idioma de inglés lo que no les servía para negar la deidad de Cristo. Miren esto, hermano, este argumento me parece genial en el sentido de demostrar, porque ellos dicen algo, Jesús es un Dios, pero no es Jehová. Ojo ahí, ellos les van a conceder en el mejor de los casos que Jesús es Dios, pero que Jesús no es Jehová. Entonces ellos van a decir que Jehová es el Padre, que Jesús no es el Padre. Que Jesús no es Jehová, que Jehová es solamente el Padre, pero uno le puede decir, parecido al argumento de ahorita, muéstrame un texto que diga que Dios Padre es Jehová. Muéstramelo. No hay. Ellos no van a decir Jesús no es Jehová, porque el texto no lo dice. Bueno, muéstrame un texto que diga que Jehová es el Padre. No lo hay. No hay un solo texto que diga que Jehová es el Padre. ¿Cómo llegan ellos a la conclusión de que Jehová es el Padre? Pues por inferencia, simplemente por inferencia. Como la Biblia dice que Dios, Jehová es eterno y el Padre es eterno, entonces el Padre es Jehová. Así es que ellos lo infieren. Bueno, vamos a ver si la Biblia nos permite inferir que Jesús es Jehová. Por inferencia. Vamos a Marcos, yo se los tengo en pantalla. Miren Marcos capítulo 1, versículo 1 al 3 comparado con Isaías. Leamos primero Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Miren esa profecía de Isaías. Comparémosla con Marcos. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿A quién le estaba preparando el camino al Señor? Juan el Bautista preparándole el camino al Señor Jesucristo. Juan el Bautista preparándole el camino a Jesucristo, se le aplica un texto que profetizaba la preparación del camino de Jehová. Conclusión, Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Así lo tienen ellos en sus Biblias. Así lo tienen ellos. Entonces, si ellos van a negar que Jesús es Jehová, ¿cómo explican este texto? ¿Cómo lo pueden explicar? Hermanos, Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No es que Jesús es un Dios. El Padre es el Dios del Antiguo Testamento, pero Jesús es un Dios. No, Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Un argumento en esa idea, Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Hermanos, no sé por qué Reina Valera tradujo lo que le puse en amarillo, iglesia del Señor. Porque si ustedes pueden ver ahí en el griego, dice aquí eclesías, artículo definido del genitivo, del posesivo, tou, teou. Ahí está teo. O sea, diría literalmente como lo pone la Biblia de las Américas, la iglesia de Dios, no del Señor. No sé por qué Reina Valera tradujo del Señor. Debería haber traducido la iglesia de Dios. Entonces dice que la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Cómo así me estás diciendo que Dios derramó su sangre? ¿Quién fue ese Dios sino Jesús? Los testigos de Jehová, miren la traducción de ellos, dicen, presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha nombrado superintendentes
para pastorear la congregación de Dios. Fueron mejores que Reina Valera. Tradujeron la congregación de Dios, porque lo vieron así en el griego, no lo pueden negar. Pero miren lo que hacen, que Él compró con la sangre del Hijo suyo. El Hijo está entre paréntesis como para agregar una palabra que dé significado. O sea, vamos a aplaudirle, están siendo juiciosos, están reconociendo que la palabra hijo no está ahí. ¿Por qué metieron la palabra hijo? Porque no pueden decir que Dios derramó su propia sangre, porque eso sería decir que Jesús es Dios. Entonces, no, metámosle ahí que fue el Hijo, que el Padre compró la iglesia con la sangre del Hijo. Pues, hermanos, si uno puede meter cualquier palabra, entonces los católicos romanos pueden poner ahí la sangre de María y ya, y María, la iglesia es comprada con la sangre de María. Yo le puedo agregar ahí la sangre de Jeffrey, la iglesia me pertenece a mí. O sea, si yo puedo meter palabras para dar sentido al texto, a mi parecer, pues imagínense todas las herejías que puedo hacer. El texto literalmente dice que Él compró con la sangre de sí mismo. Esa palabra propia, la palabra griega imatos, y ellos la tienen como suyo. Si nosotros quitamos de su traducción hijo, les queda congregación de Dios que Él compró con la sangre de suyo, de sí mismo. Pero como saben que eso implica que Jesús es Dios, entonces torzamos las escrituras. Lo que el hermano Adrián nos estaba haciendo notar ahorita, eso no es una traducción, es meramente poner ahí su propia versión para negar la doctrina de que Jesús es Dios. Hermanos, yo dije que iba a hablar contra la herejía del arrianismo y contra la herejía del unicitarismo, pero veo que no me va a dar el tiempo. Voy a quedarme solamente con la herejía del arrianismo o testigos de Jehová. Este es otro argumento que dicen: Jesús es el primogénito, la primera creación. Vamos a las Biblias, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. ¿Qué dice un creyente trinitario de ese texto? Porque el testigo de Jehová va a decir: mira, Él es el primogénito, o sea que Él es el primer hijo, el primer creado. Dios creó todas las cosas, pero el primer ser creado fue Jesucristo. ¿Qué dice un trinitario de eso? ¿No tiene respuesta? No tiene razón y ya le decimos, no tiene razón y ya, pero ¿cómo explicamos? Porque primogénito, si quiere decir, pues el primogénito es el primer hijo, ¿no? El primer ser que nace. De hecho, miren cómo traducen ellos en su Biblia, miren cómo ellos traducen Colosenses 1 hasta del 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las, entre corchetes, porque no está, entre corchetes, todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas invisibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieron. ¿Por qué agregan tanto el otras? Porque lo que ellos dicen es que Jesús es un ser creado. Jesús fue creado primero. Le dan una posición de autoridad por ser el primero, pero finalmente fue creado. Hermanos, no importa que haya sido creado hace millones y millones y millones y millones y millones de años. Si fue creado, no es Dios. Los creyentes no podemos, bueno, por lo menos le estás dando más importancia que todo el mundo. No. Si es creado, no es Dios. Él no es creado. Entonces ellos dicen que como aquí dice primogénito, entonces Jesús es creado, la primera criatura. Y después creó todas las otras cosas. Por eso que le agregaron tanto las otras. Primero Dios crea a Jesús y después crea las otras cosas. ¿Cómo respondemos a eso, hermanos? El mismo texto nos dice, el mismo texto nos dice que Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Si primogénito quiere decir literal el primero, o sea, el que nació primero,
Entonces, ¿cómo así que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos y por lo menos Lázaro resucitó primero que él? Y en el Antiguo Testamento otros resucitaron primero que él. O sea, si primero se refiere a una secuencia, a un orden así, entonces, ¿cómo es que Jesús es el primogénito de entre los muertos si hubo gente que resucitó primero que él? Eso que nos alerta a nosotros, que primogénito no se refiere al primero en una orden, al número uno en una genealogía de nacimientos, sino que primogénito conlleva la idea del que posee todo el derecho. La preeminencia. Cristo es la preeminencia de toda la creación porque por medio de él fueron hechas todas las cosas, no las otras cosas, no es que nada, él no fue una criatura. Primogenitura habla del principal. ¿Y por qué por lo menos es el principal entre los muertos? Porque todos los que resucitaron antes de él murieron. Pero él es el primogénito entre los muertos porque nadie resucitó como él y la resurrección de él es la que traerá resurrección a todos los demás. Él es el principal, el preeminente en la resurrección, el preeminente en la creación. Y en ese mismo orden de ideas, de la misma Biblia de ellos. Ok, vuelvo y digo, concedámosle. Eso es parte del debate. Uno dice, ok, tú tienes razón, está bien, te lo voy a conceder. Tú dices que Jesús fue creado primero y con Jesús el Padre creó todas las otras cosas. ¿Sí? Sí, así es. Ok, explícame por qué en tu propia Biblia Isaías 44:24 dice así. Esta es la Biblia de ellos. Esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador y el formador de ti desde el vientre. Yo, Jehová, estoy haciendo todo, extendiendo los cielos, yo solo, teniendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? ¿Por qué tú me decías que en Colosenses 1:15 el Dios estaba creando con Jesús si tu Biblia dice que cuando el Padre creó todo estaba solo? Perdón, dije Padre, que cuando Jehová creó todo estaba solo. Entonces, por favor, explícame esa contradicción. Ya voy a preguntarle a mi líder y después vuelvo. Hermanos, su propia Biblia. Hermanos, es que la Biblia es tan clara que por más maniobras que han hecho, se les tiene que infiltrar la verdad. No se les infiltra la mentira, no, ellos dejan pasar la mentira, se les infiltra la verdad. De hecho, si ustedes leen en Reina Valera, no está tan claro. Este texto no está tan claro. En la Biblia, porque yo cuando leí el versículo, yo lo leí en mi Biblia y yo decía, pero no parece negar que Dios estuviera solo sin Jesús. Y dije, pero lo busco en la versión de ellos. Y en la versión de ellos está más claro que Jesús no podía ser una criatura con la que el Padre creó todo, porque cuando Dios creó todo, dice la Biblia que estaba solo. Nosotros los trinitarios estamos totalmente de acuerdo con Isaías 44:24, porque nosotros entendemos que Dios es uno. Y las tres personas estaban en la creación. Eso no significa que Dios estaba acompañado, es un solo Dios. Dios creando desde Él, por medio del Espíritu y en el Espíritu Santo. Hermanos, hasta aquí. Me quedó para la otra ocasión el modalismo. No pensé que no me iba a demorar tanto. Pero he dado varios argumentos. Yo quisiera, eso va a ser la conclusión también para cuando veamos la herejía modalista, dejar con una conclusión, perdón, con un argumento. O sea, a ustedes se les olvidó todo eso de griego, de Hechos 20:28. Hermanos, apréndanse bien esos dos versículos. Con estos dos versículos bien aprendidos, ustedes tienen para defender la doctrina de la Trinidad. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea que el verbo es diferente a Dios porque el verbo está con Dios, está en compañía de Dios. El verbo tiene que ser otra cosa que no es Dios. No puede ser Dios porque está con Dios. Pero luego nos dice Juan, pero este verbo es Dios. O sea que tenemos a Dios con Dios. En el principio era el verbo
ese verbo estaba con Dios, mirándose cara a cara. Con es con, acompañado, mirándose cara a cara. Y el verbo que se mira cara a cara con Dios es Dios. Con eso, hermanos, cuando te digan, no, pero es que ahí dice que es un Dios, entonces ya tú sabes que le muestras versículo 6, en donde tampoco está el artículo definido. Le muestras versículo 12, versículo 13, en donde tampoco está el artículo definido, que te lo expliquen, no te lo van a poder explicar. Y después, como ya tú anotaste la referencia cruzada, te vas a Juan 20, 28 y le dices, aquí dice que Jesús con artículo definido es ho theos. Explícamelo. Ganamos la discusión, defendemos la verdad de las Escrituras y no ganamos el argumento, le predicamos el evangelio. Le decimos, es necesario que Jesús fuera Dios, porque mira que en el versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era necesario que el verbo fuera Dios, porque solo Dios podía pagar por tus pecados, testigo de Jehová. Deja esa herejía, te vas a ir para el infierno con tu herejía. Necesitas que tu Salvador sea Dios, porque si no, tu Salvador es un mero hombre, y un hombre no puede salvar a un hombre. Tienes el ejemplo de Isaac, testigo de Jehová. Isaac en ese altar sacrificado por su padre no lo hubiese podido salvar, porque Dios no acepta sacrificios de hombres. Tiene que ser Dios el sacrificio. Si tu Salvador es meramente un hombre o es un Dios, entonces tú estás poniendo tu confianza en alguien que no es Dios, y la salvación es de Jehová. Y Juan 14, 16, yo no hablé nada del Espíritu Santo, porque ya lo abordamos en las anteriores clases, pero aquí también hay una respuesta respecto del Espíritu Santo. Dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Sigue el texto. Otro. Entonces, una vez que hemos entendido que Jesús es Dios, Jesús dice que Él va a mandar a otro de su misma clase. La palabra otro se refiere a otro de la misma clase. Entonces el Espíritu Santo, lo siento mucho, testigo de Jehová, no puede ser una mera fuerza, no puede ser una fuerza activa, tiene que ser alguien como Jesús, porque Jesús dijo que iba a mandar otro consolador. Y testigo de Jehová, un consolador, una fuerza no consuela. Aquí dice que consuela. Dice que es el Espíritu de verdad, o sea que enseña la verdad. Una fuerza no enseña la verdad, testigo de Jehová. Ya, cuando te saquen más y más y más argumentos, tú de pronto no conoces más. Eso es lo que dice la Biblia. Explícame estos. Hermanos, uno debe hacer así para toda la vida cristiana, siempre, porque la Biblia nos dice, presentad defensa con mansedumbre a todo aquel que demande razón de vuestra fe, de la esperanza que hay en vosotros. Y Judas dice, contended ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Tenemos que defender la fe. Pero hermanos, nos llegan con argumentos que bueno, de pronto no los manejamos. Humildad, mira, sinceramente, no lo conozco. Voy a averiguar eso, que con toda razón tienes una respuesta. Preguntas, vuelves a ver estos videos, qué sé yo. Pero, si no, explícame lo que te estoy diciendo, explícame Juan 1:1. Cuando salgan con otro argumento, porque eso es lo que se suele hacer, ¿no? Como cuando no se tiene la respuesta de un argumento, entonces ellos van a buscar uno que muy probablemente no tengamos respuesta en el momento para decir te gané, no, pero no me ha respondido el que te estoy diciendo, respóndeme este. Y tú te paras en Juan 1:1 y en Juan 14 te paras firme, explícame estos. Te sacaron un texto que tú por allá ni conocías. Bueno, mira, sinceramente no conozco eso, te lo acepto, no lo conozco, pero explícame esto. Explícame esto. Y no van a tener una explicación porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando te presenten esos argumentos extraños, hermanos, no tiembles en tu doctrina de la Trinidad. Estúdiala, es tu Dios. Por eso me he tomado el tiempo de eso, porque es el carácter de Dios el que necesitamos estudiar. Hasta aquí, yo no he sido muy fiel a una creencia una creencia personal, no, a una convicción que tengo, y yo no he utilizado un texto que definitivamente es crucial para la doctrina de la Trinidad, y es Primera de Juan 5:7. Me estoy extendiendo un poquitico, pero vale la pena que repasemos esto. Porque 3
son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Se acabó la discusión. La Biblia dice explícitamente en 1 de Juan 5:7 que esos tres son uno. ¿Qué va a pasar? Que lastimosamente aún cristianos trinitarios, pero bueno, mayormente los antitrinitarios, van a decir: pero 1 de Juan 5:7 no estaba en los manuscritos originales. Es un texto de dudosa procedencia. Espérate. Listo. Aquí donde digo, de pronto son cosas que no sabemos, pero tú me estás diciendo que no están los manuscritos originales. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Me puedes por favor decir tus fuentes? ¿De dónde sales con ese intelecto? Si más o menos sabe y no está repitiendo argumentos, te debería decir: eso viene del códice alejandrino. Muy bien, un códice que no tiene 1 de Juan 5:7. Mira, en mi iglesia me enseñaron que los códices bizantinos, que la familia bizantina, una familia con 5,000 copias, sí contienen 1 de Juan 5:7. O sea, tú me estás sacando uno, por lo mucho dos. El Códice Vaticano, el que encontraron en la basura de un monasterio, el que nadie quería usar por lo hereje que era. ¿Tú me estás diciendo que esa es tu base para negar 1 de Juan 5:7 cuando yo te estoy sacando 5,000 copias, 5,000 fragmentos, lecturas, citas de los primeros padres de la iglesia que citan 1 de Juan 5:7 y tú estás basándote en dos manuscritos? Hermanos, si ustedes, probablemente la Biblia de ustedes tiene ahí un asterisco y abajo dice: no están incluidos en los MSS. Eso quiere decir en los mejores manuscritos o los manuscritos más antiguos. ¿Por qué son los mejores manuscritos? Miren mi Biblia. Miren mi Biblia. Está sucia. Este plástico, eso lo hice yo. O sea, ya se le dañó el anterior plástico. ¿Por qué creen que mi Biblia está así? ¿Y por qué creen que este libro, que de hecho es más antiguo que mi Biblia, se ve más bonito? ¿Por qué? Por el uso. Los mejores manuscritos son mejores por conservación, porque no se destruían. Ellos estaban en Alejandría, hacia el sur, donde los climas eran mejores y donde, por ser herejes, porque eran textos heréticos, la iglesia reaccionaba contra los textos alejandrinos que habían quitado. Bueno, en Alejandría es donde se nace el arrianismo. En Alejandría nace el arrianismo. El arrianismo niega la doctrina de la Trinidad. Es obvio que en sus escritos hayan suprimido ese texto. Códice alejandrino de Alejandría. De ahí donde vienen el Vaticano y el otro. Normalmente le arrancaron Juan 5:7, 1 de Juan 5:7. ¿Y por qué se conservaron? Porque la iglesia no los usaba. ¿Por qué los bizantinos son más del siglo IV, mientras que los alejandrinos son más antiguos? Porque aunque eran más antiguos, nadie quería usar eso, por lo herejes que eran. Los otros no se conservaron, se destruyeron, porque imagínense toda la iglesia sin papel como este, más finito, que resiste más, usándolo a cada rato, pues se acababa la Biblia, se acababan. Entonces ellos hablan de mejores manuscritos por antigüedad. Pues claro que son más antiguos porque las condiciones climáticas ayudaban y porque nadie utilizaba eso. Y los códices bizantinos son más nuevos desde el siglo IV porque la Biblia se iba acabando. Y esos contienen 1 de Juan 5:7. Entonces no nos dejemos intimidar, hermanos, cuando nos digan que 1 de Juan 5:7 no está en las escrituras. Voy a compartirles hoy por WhatsApp un artículo de la Sociedad Bíblica Trinitarias que argumenta por la inclusión de 1 de Juan 5:7. Muy conveniente que no estuviera 1 de Juan 5:7 en donde nace el arrianismo, muy conveniente, pero donde se defendía la Trinidad siempre estuvo 1 de Juan 5:7. Solo que este argumento requiere toda esta explicación que yo di. Y como no siempre sabemos todo eso, Juan 1:1 bien aprendido, Juan 14:16 16 bien aprendido, y ahí tenemos la doctrina de la Trinidad. Es hermoso, hermanos, que aunque
no esté primera de Juan 5:7, o perdón, se quiera negar primera de Juan 5:7, yo llevo 3 exposiciones demostrando fuertemente la doctrina de la Trinidad y hasta ahora es que lo estoy utilizando. Y hasta ahora lo estoy utilizando. Porque la doctrina de la Trinidad no puede estar basada en un texto. Es Dios. Tiene que estar en toda la Biblia. Oremos. Señor del cielo, te alabamos por tu palabra, por tu carácter, oh Dios Trino, bendito. Alabado sea tu nombre, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a defender nuestra fe. Somos torpes, Dios, y en ocasiones llegan y nos preguntan y temblamos, dudamos y hasta nos confundimos de quién eres tú. Ayúdanos, Dios, a aprender bien quién eres, para cuando sea necesario defender nuestra fe, lo hagamos ardientemente y con mansedumbre, Señor, pensando en la salvación de aquellos que no te conocen. Ayúdanos, oh Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos?